Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Hoy voy a conversar de inmediato con Tarek William Salah, fiscal general de la República de Venezuela, bolivariana Amén. de Venezuela. Bienvenido, señor. Gracias por tu invitación, Carlos, siempre a la orden. Aquí dice que el Ministerio Público imputó a 3 personas por inmoralidad sexual en la Expoferia de Valencia. ¿Qué es esto? Bueno, mira, en primer lugar, dentro de ese contexto, recordar que el Ministerio Público, bajo nuestra gestión, ha iniciado una campaña, yo diría, de prevención en relación a cómo debe protegerse a nuestra niñez, niños, niñas y adolescentes. Y eso implica estar siempre alerta y sancionar cualquier acto que implique un atentado en contra del desarrollo, obviamente, humano, de la moral de nuestros niños y nuestros jóvenes. En el contexto de esa expoferia de Valencia, Estado Carabobo, ocurrieron hechos lamentables que el Ministerio Público investigó y obviamente arrojó la detención de 4 personas. 2 que inicialmente, en medio, repito, de los ojos de quienes estaban allí, había un concierto de reggaetón. Lamentablemente todas las letras de este género musical incitan a que no hay nada literario, poético, oculto en ninguna de esas letras de reggaetón. Todos hablan de sexo, de drogas, etc. Y bueno, vamos a decir así, esta parejita que estaba allí en esa expoferia, en vez de disfrutar, digamos, de la recreación, se dedicó fue a hacer actos literalmente sexuales en plena vía pública. 2 personas aparte las grabaron de manera directa, difundieron el video y las 4 se encuentran privadas de libertad y bueno, sancionados con esa medida por haber hecho eso en frente de niños, de niñas, de mujeres, de espectadores que estaban en esa actividad. Yo creo que eso se enmarca dentro de una gran campaña ya más orgánica y estructurada que se llama Pedofilia es Crimen. Yo lo vinculo de alguna manera porque me ha llamado mucho la atención y yo creo que eso ha sido porque el Ministerio Público ha colocado en el tapete temas que antes estaban vedados, que tienen que ver en este caso como la agresión sexual a menores, la agresión a las mujeres, a los animales, a la fauna. ¿Y qué ha ocurrido? Que hemos lanzado esa campaña que se llama Pedofilia es Crimen para prevenir agresiones sexuales a menores. Ya no solamente que sean espectadores de este tipo de hechos, sino que sancionar con la máxima pena, incluso los actos lascivos. Nosotros, dependiendo de lo mismo, hemos logrado condenas, Carlos, de 15 años, de 20 años. Porque mira, hemos visto casos como un abuelo que agredió sexualmente a sus 7 nietas y nietos, teniendo edades de 3, 4, 5 años. Eso antes no se denunciaba, porque como era el abuelo que cuidaba, de pronto había una, no sé, un temor, una complicidad o una amenaza previa que llevaba a que la persona, el niño o los familiares no denunciasen. Ahora denuncian. ¿Dónde está el abuelo ese agresivo? Preso con la máxima pena, fue imputado, ¿Cuál es la obviamente no ha sido máxima condenado pena? aún, pero 30 años. O sea, pero esta pluralidad de hechos va a llevar a que este sujeto, cuando haya una condena, una sentencia definitivamente firme, llegue a 30 años. Me refiero a que la imputación alcanzó, por la pluralidad de delitos, a que finalmente pague 30 años de cárcel, como un abuelo que tiene bajo custodia. ¿Hubo muerto ahí, no? No, pero hay es un violador serial de menores de edad, 7 estamos hablando, menores de edad, cuyas edades comprenden 2, 3, 4 años en adelante. Caramba. Entonces, yo hago conciencia de ello, aprovecho tu programa para hacer un llamado a todos los padres, a los padres, madres, abuelos, abuelas, incluso familiares de primer grado de consanguinidad que estén muy atentos
a los menores de edad, porque en todos los estados del país, esto no es solamente donde más ha proliferado, según estadísticas, suponte, Portuguesa, suponte, Zulia, Táchira. En Táchira recientemente logramos imputar y acusar a imagínate, a un sacerdote que ya había de manera reiterada abusado sexualmente de menores de edad. Había contra él una investigación y el propio Ministerio Público de manera... Y ese es el que perdonaba los pecados. Sí, imagínate tú, ¿no? Y entonces tenía ya varias denuncias, no había vamos a decir, la prueba que pudiera contrastarse para iniciar una averiguación, sino al rumor de que estaba haciendo este tipo de hechos. Entonces el Ministerio Público, teniendo ya la información de que había ingresado a su propia habitación de la parroquia, en su casa parroquial, a una menor de edad, hicimos la respectiva grabación y con ese medio de prueba logramos la detención de este sujeto, que estaba agrediendo sexualmente a una niña de 12 años de edad. Entonces, fíjate, yo creo que es el momento de masificar este tipo de campaña. La estamos haciendo en liceos, en escuelas, con directores, con obviamente fiscales, miembros del Instituto de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en todo el país. Son cursos, son charlas, son talleres, son conferencias donde participan incluso los propios alumnos. ¿Esos casos se repiten mucho en todo el país? Sí se están repitiendo de manera, yo diría, llamativa, porque te Tú como repito, ser humano, más que como funcionario, ¿qué sientes tú? No, indignación absoluta. Yo soy padre de 3 hijos, o sea, y tengo sobrinos menores de edad. Y obviamente esto es un tema que yo lo tengo que vincular a una búsqueda que también hay en la llamada globalización, de querer normalizar estas conductas. Por ejemplo, hay campañas que te hablan del matrimonio infantil. ¿Cómo puede ser eso? O sea, un hombre de 30 años puede casarse con una niña de 10 años si ella lo desea y los padres así lo quieren. Cuando sabemos que una niña de 10 años, por ejemplo, de 11, de 12, de 8, ¿qué conciencia puede tener de convivir matrimonialmente con un adulto? Incluso una ministra en España refirió que los niños tenían derechos sexuales si consensuadamente aceptaban tener una relación sexual con un adulto. Vamos a un receso y regresamos con Tarek William Saab. Sí. Tarek William, además de fiscal, es escritor. Tarek William Saab, Hoguera de una adolescencia intemporal. Este libro, Pistán. Lo acabamos de bautizar recientemente en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En un paisaje boreal. Ese lo publicamos el año pasado. ¿Y este libro cuál es? Mire, ese libro habla y refiere, bueno, fíjate que el título nos remite a Hoguera de una adolescencia intemporal. La intemporalidad implica que no hay solamente pasado o presente. O sea, lo intemporal es que no tiene tiempo. Entonces yo creo que uno tiene que mantener el espíritu de la juventud en la frescura de mantener una conducta digna, en los sueños, en la lucha. Y ese libro habla y tiene en sus capítulos entrevistas que yo llegué a hacer a escritores de talla internacional como Juan Goytisolo, un español, Eduardo del Carrato, un egipcio, en un encuentro que sostuve que luego de ganar un premio que se llama Literatura y Compromiso en España en 1993. También hay crónica de esos viajes, aparte de esas entrevistas. Hay ensayos literarios que yo le he hecho a poetas como Gustavo Pereira, Juan Liscano, Luis Alberto Crespo, Víctor Valera Mora, Gil Fortul, Eduardo Sifonte, Luis Vallenilla, Rita Valdivia,
o sea, críticas literarias desde mi visión como ensayista sobre el alcance de su poesía. También hay artículos o ensayos sobre el momento político de la época. Cuando te hablo de la época de finales de los años 80, toda la década de los 90 hasta llegar al 2010. O sea, eso recoge más o menos mi apreciación, los artículos que publiqué, los ensayos en ese tiempo. Todos estaban inéditos en un libro y lo construimos ahora en 3 capítulos con un prólogo de un poeta muy querido, Luis Alberto Crespo. Ah, claro. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Aquí, por ejemplo, aquí estoy leyendo yo que el caso de Chino Miranda, justicia venezolana sí. imputa al psiquiatra de la clínica de Panchita. Bueno, ¿Tú metiste en fíjate, eso? interesante ese caso, ¿no? A nosotros nos llega la denuncia de que un cantante muy querido, Jesús Miranda, conocido como Chino Miranda, estaba durante 10 meses recluido en una casa de reposo que hacía las veces de psiquiátrico. Era algo así inicialmente como un ancianato. Y que lo mantenían dopado de manera permanente, le daban una suma, según él luego nos reveló, de 14 pastillas diarias. Y que obviamente su situación ahí era sumamente delicada. Nosotros procedimos, luego que un tribunal ordenara hacer una inspección y un allanamiento al lugar, trasladarlo de ese lugar conocido como Tía Panchita a una clínica ya especializada en la materia como es el Cedral. En el allanamiento llegamos a ver incluso en el cuarto donde él estaba o en los lugares aledaños había como una especie de bate donde él lo golpeaban, él refería que él lo golpeaban allí, ligas para amarrarlo, porque supuestamente, según dicen imagínate, los que justificaban eso, él y que se comía, llegaba a la cocina y se agarraba algo que no era de él, suponte. Pero aparte de eso era la sistematicidad en la cual la medicación que le daban no era la correcta. Según lo que él mismo revela, yo llegué incluso, lo digo por primera vez, yo estuve haciendo una visita nocturna al propio Chino, hablé con él y él me reveló parte de esto que te estoy diciendo, ya en el Cedral, ya estando él en el Cedral. Él mismo tiene la voluntad, yo conversé con él, habla de forma natural, normal, obviamente necesita un tratamiento de carácter psiquiátrico, porque como bien se sabe, él lamentablemente pues ha tenido una adicción a las drogas. Pero lo que yo vi en él, en su actitud, es que él quiere curarse, él quiere estar bien. Y allí dice que se siente por lo menos bien tratado. Pues nosotros, cuando recibimos la denuncia, actuamos de manera inmediata para preservarle la vida a este muchacho. No porque sea un cantante famoso, sino es nuestro deber. Y lo hemos hecho en múltiples casos que no han salido a la luz pública. Como fiscal, con tu experiencia, una situación de esa se puede reivindicar. El señor puede volver a la normalidad sin problema. Yo creo que sí, yo creo que sí. O una vez que se mete a la droga, no tiene otro camino que seguir en la droga. Bueno, eso me lleva a hablarte de otra campaña que tenemos. La droga destruye tu familia. Fíjate tú, una carrera brillante como la de Chino, lamentablemente se vio, vamos a decir así, paralizada por este tema de la adicción a las drogas. Pero yo confío en que él va a ser rehabilitado. Todo depende de la voluntad del ser humano, pero fíjate el daño que causa. Entonces, hay países que hacen campañas o organizaciones de mucho poder. Ahí no creamos que si un marihuanero de la calle Bolívar del Tigre, allá en Cascoviejo, o un marihuanero que está en la plaza allá de Caure, allá en la Sierra de Falcón, que está metiéndose un tabaquito de marihuana una vez a la semana. No, ya va. Estamos hablando de una campaña transnacional que pretende normalizar algo que no es normal. Por ejemplo, es diferente que usted haga un deporte, consuma alimentos propios para fortalecer su cuerpo, su intelecto, a que usted
sea un marihuanero, un cocainómano, Claro. y que te digan que eso es normal, que eso no hace daño. ¿Y es normal meterse un tabaquito de vez en cuando? Obviamente que no. Perdón, por eso. No, yo no estoy de acuerdo. Ajá. Yo estoy en contra de ello, te estoy diciendo. Ni siquiera hay un tabaquito. Yo en lo personal estoy en contra. Ahora, el que lo esté Pero haciendo eso no es legal. sabe que ¿Es legal o no es legal? en Venezuela es ilegal. Ah. Y mientras yo pueda alzar mi voz como fiscal general de la República o en cualquier posición que me encuentre, estaré en contra de la legalización de las drogas. Incluso te las quieren barnizar diciendo que son recreativas. O sea, hay países, por ejemplo España, donde hay niños. Y que a veces son medicinas. En Europa y en Estados Unidos no es diferente la droga medicinal a la marihuana, a la cocaína, a la heroína, a todo lo que implica droga alucinógena. No se puede comparar. O sea, la droga recreativa, la marihuana, ¿quién dijo eso? El tutsi, la cocaína rosada. En Estados Unidos permiten la marihuana, ¿no? Ahora tú ves a las niñas jovencitas en conciertos consumiendo tutsi. ¿Y cómo terminan? ¿Qué es el tutsi? Terminan abandonando, bueno, la cocaína rosada en vez de ser blanca, para las llamadas chicas fresas, que llaman, entre comillas, ¿no? Esos son todos epítetos calificativos que van surgiendo. Claro. Pero entonces es normal que un niño en el recreo, en vez de estar jugando pelota, un deporte, se esté metiendo un tabaco de marihuana y el niño tiene 8, 9, 10, 11, 12, Ni uno ni dos. 17, 18. Eso es imposible. Claro. Pero ya hay países, incluso en Estados Unidos, en Europa, donde eso es legal. Ahora, ¿qué va a ocurrir con ese niño? Deserción escolar. Va a abandonar la universidad o la propia escuela. Segundo, pudiera haber depresión, pues las drogas, está comprobado, tienen consecuencias o secuelas depresivas. Pudiera haber intentos de suicidio. Ya. Y al final se trunca la vida. La Federación de Médica toda esa gente. La Federación Médica exige libertad de psiquiatras detenidos a solicitud del Ministerio Público. Vamos a un receso, te dejo esa pregunta. Bien. Una pregunta, la Federación Médica exige libertad de psiquiatras detenidos a solicitud del Ministerio Público, ¿no? Eso tiene que ver con el caso de Chino Miranda. Ajá. Cuando nosotros hacemos el allanamiento y hacemos las investigaciones, descubrimos, por ejemplo, que 2 de los llamados enfermeros eran expacientes, no tenían la cualidad de ser enfermeros. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, han quedado detenidos por el ejercicio ilegal de la medicina. En el caso de los psiquiatras, no tenían, al momento de la detención, la certificación, y eso es bien importante, tenerla, para ejercer la psiquiatría. Entonces, en este momento, acuérdate que luego que el Ministerio Público imputa, hay 45 días para acusar o no. Y en ese proceso, pues estamos, si su defensa presenta de que efectivamente tienen todos los registros y tienen la legalidad, se les podrá otorgar la libertad sin ningún problema. Y no hay nada que sea personalizado, todo lo contrario. En el momento de hacer lo que hicimos, lamentablemente vimos que ese lugar no era apto para tener pacientes psiquiátricos. Okay. Incluso el grado de insalubridad de ese sitio nos llamó mucho la atención también. Y dentro de ello, bueno, como te dije, está la fase investigativa. Si ellos están en regla, obviamente van a tener su libertad. Aquí hay más de 1000 casos de pedofilia en Venezuela. Aproximadamente, por eso tenemos la campaña que te dije que se llama Pedofilia es crimen. Como bien te lo dije en el segmento primero, ¿cómo tú puedes aceptar que hayan teleseries, películas que quieran hacer normal el consumo y el tráfico de drogas? Y entonces son íconos, Pablo Escobar, el Chapo Guzmán. Netflix ha hecho de eso ya un seriado y se mantienen en el top entre las 10 más vistas en Venezuela, ese tipo de películas. Ahora, yo vinculo eso con el tema de pedofilia, con el tema, por ejemplo, de acoso escolar, con el tema de que la juventud prefiera, en vez de estudiar,
en vez de escribir libros, en vez de graduarse en una universidad y tener una profesión, de pronto desviar su camino hacia este tipo de práctica. Convertirse en capo de la droga, convertirse... Se está hablando de la legalización de la droga. Como te lo dije, estamos totalmente en contra, pero igualmente, fíjate, tú revelas una cifra que ya nosotros la anunciamos en una rueda de prensa. Ajá. Por eso es que estamos actuando como estamos actuando, de manera severa. Y por eso es que son temas sensibles en la sociedad, igual que el acoso, fíjate, el bullying, el llamado acoso bullying, escolar. Un jovencito que sufría de una enfermedad que se llama Asperger, tú tienes que tener un tratamiento especial como educador con alguien así. Hizo una cartelera, la maestra en vez de felicitarlo, lo que hizo fue burlarse de él. El niño escribió una carta a su madre y se lanzó contra los rieles del metro y muere, o sea, se suicida. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, esa maestra está imputada por el Ministerio Público, lo mínimo que podemos hacer. Entonces son cosas que el Ministerio Público, al igual que la acción contra las violaciones de derechos humanos, contra el terrorismo, las agresiones que ha tenido Venezuela. ¿Qué estás haciendo tú en función de los derechos humanos? Mira, ahí están las cifras. Casi vamos por 400, desde hace 5 años para acá, 400 sentencias definitivamente firmes, condenatorias contra violadores de derechos humanos. Las cifras de imputaciones y acusaciones sobrepasan las 1000. O sea, yo creo que hay una acción permanente de parte del Ministerio Público para sancionar este tipo de hechos. Por ejemplo, yo he públicamente expresado lo siguiente: las personas, hombres o mujeres, tienen el derecho de grabar con su teléfono celular. Eso lo dije yo hace años y lo ratifico aquí en este programa. De cualquier acción ilegal que haga un funcionario, un agente del Estado en su contra, en una alcabala, sea en una carretera de la vías nacionales, sea una alcabala en la propia ciudad o en un procedimiento ilegal o de una mala praxis policial que está haciendo esa gente. ¿Por qué? Porque es un medio de prueba. Eso se convierte en un medio de prueba de esa acción al margen de la ley que está haciendo ese funcionario. Pero me dicen que en la alcabala, además de esa acción ilegal, están matizándola con cobro de comisiones. Bueno, ahí te digo. Hasta $30,000, una cosa esa. $10, una cosa esa. Fíjate, eso ha bajado. Hemos logrado, a través de la denuncia y la sanción, que ese tipo de prácticas no hayan sido totalmente todavía execradas. Estamos en ese combate. ¿Cuántos funcionarios tienes presos por eso? Bueno, mira, las cifras son, como te dije, si hay más de 1000 imputados y acusados de violaciones de derechos humanos, dentro de ellos están este tipo de prácticas que son de extorsión. Incluidos funcionarios públicos, pues. Por eso te digo, funcionarios policiales, pero la práctica ahora ha mutado de la proliferación que hubo en una época pasada. Para no hablar de la Cuarta República, ahí sí te digo que siempre tengo que tener ese referente, ¿no? Donde el terrorismo de Estado se institucionalizó, la desaparición forzada, las masacres como la de Yumar, el Amparo, el Caracazo, la de Cantaura, etcétera, los asesinatos selectivos de líderes que tú llegaste a conocer como periodista, como por ejemplo Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez, Alberto Lovera. O sea, yo creo que ese tipo de prácticas en Venezuela no existen en este momento. La institucionalización del terrorismo de Estado como práctica. Castigando el abuso pero sí existe y tenemos que sancionarlo. Por ejemplo, ya no se ven de manera, yo diría, cotidiana acciones como por ejemplo ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos, degradantes, que nos preocupa mucho, obviamente, y si los hay serán sancionados. Entonces yo veo que los funcionarios policiales han mutado otro tipo de delito, que es la extorsión. Por ejemplo, en una alcabala, si tú, correcto, hay mucha ponte tú que de te eso. falte, de los 10 papeles que te piden, te falte uno. Bueno, eso implica ya que entre el funcionario policial o el agente del Estado a una especie de negociación con la víctima, que en este caso tiene todo en regla, pero tiene en el carro
Claro, objeto de valor, que tú le cedas parte de esos objetos de valor. claro. En moneda extranjera o si es ropa le tenga que dar la mitad de la ropa o de la comida. Eso ya es Claro. un delito A mí me llegan denuncias, por ejemplo. que merece la sanción inmediata por parte del Ministerio Público, y así lo hemos Ok, hecho. lo que te pregunto, a mí Así lo me hemos hecho. llegan denuncias que, por ejemplo, va gente de aquí a Maracaibo en automóvil Correcto. o a Coro, para Ok. existir el Estado, y en las alcabalas detienen a las personas, comienzan a pedir papeles y no tienen papeles, bueno, bájese con 20 bolívares, 30 bolívares. Lo que digamos, fuese, lo que o lo sea. que tenga allí, bueno, mira, ¿Qué eso, hace la gente víctima? denunciar, ¿Qué debe mira, hacer la víctima? ¿A dónde debe denunciar? el arma más poderosa, ¿A dónde debe denunciar? al Ministerio Público, donde más. El El arma Ministerio más Público sí, pero poderosa es la denuncia. Atienden la denuncia en cualquier estado, en Por cualquier... supuesto, mira, Ok. nosotros hemos habilitado incluso, Carlos, una modalidad todos los miércoles, desde horas de la mañana hasta la tarde, que se llama el Ministerio Público va a tu comunidad y se atiende en las plazas Bolívar. Suponte en Falcón, los despachos fiscales están en los municipios, suponte más urbanos, Ok. Coro, entre otros, Punto Fijo. Ajá, pero en Caure no. En la Plaza Bolívar de Caure entonces se instalan el fiscal superior con los fiscales de guardia, Ok. atendiendo en un acto con actas de entrevista a quien Ok. vaya a colocar la denuncia. Y eso es permanente, ojo. Eso no es que es una campaña por un mes, por 2 meses, no, permanentemente. Entonces, se acerca el Ministerio Público al pueblo de manera inmediata. En Caracas, bueno, mira, Plaza Bolívar en el Valle, en Coche, etcétera. En Anzoátegui, en Clarines, en Mapire, en Soledad, y así sucesivamente. Yo creo que es un notorio y notable avance que el Ministerio Público ha hecho para que el pueblo sienta la cercanía de la justicia. Y allí se reciben, mira, semanalmente aproximadamente 1000, atendemos a 1000 usuarios semanalmente, o sea, en esa jornada del miércoles, porque hemos tomado como un día para esa acción. Me imagino que Igualmente, han multiplicado los funcionarios, ¿no? claro, pero también ellos se sienten muy a gusto porque el trabajo les permite escuchar a la gente Claro. en tiempo real, fuera de la comodidad de una oficina. Entonces tú estás con el pueblo, escuchando y viviendo sus calamidades, sus denuncias en el día a día. Y hemos de verdad logrado cosas muy, pero muy importantes, porque hemos visto, por ejemplo, en la cotidianidad de la vida común venezolana, delitos que de repente para algunos son menos graves, pero que no. Implica, si tú los resuelves, los graves van a bajar. Tarek, la corrupción política, la corrupción de funcionarios públicos, ¿cómo está eso? Bueno, mira, nosotros tenemos una... tienes preso gente. bajo nuestra gestión, nosotros hemos creado una dirección general contra la corrupción. Una dirección general, tiene un mando con varias direcciones de línea. Y obviamente ese es un combate permanente. Mira, nosotros incluso recibimos denuncias de las propias autoridades. Ah, sí. Claro, por ejemplo, suponte que un organismo público, para no citar uno en particular, el propio presidente de esa institución se da cuenta que abajo están ocurriendo temas. Recibimos denuncias de ese tipo. También de usuarios, Sí. o sea, por cualquier vía. Y actuamos de manera inmediata. Tenemos fiscales nacionales contra la corrupción en todo el territorio nacional, actuando para combatir ese flagelo y tener la respuesta inmediata. Tú has visto, por ejemplo, uno de los logros más importantes es haber desmantelado las mafias de la corrupción durante este tiempo, del 2017 en adelante, en PDVSA. El combate contra la corrupción petrolera. Son 26 tramas, Carlos. ¿Cuántos 26 presos tramas, hay de PDVSA? más de 200 procesados por este tipo Y los que de fueron acción. jefes de PDVSA están metidos Bueno, ahí. fíjate tú, el más, vamos a decir, inmoral de todos ellos, es prófugo de la justicia, se encuentra en Italia y hemos solicitado su extradición varias veces. ¿Y qué ha pasado? Igualmente hay en España. ¿Le ha contestado Italia o negó la extradición? Inicialmente la negó, pero tengo la información que este sujeto, apodado RR en los bajos fondos, está siendo investigado por las propias autoridades italianas. Yo espero y aspiro, lo he dicho en otras oportunidades,
¿qué pasaría si en Italia o en España se viniese a Venezuela un prófugo de Italia o de España que ha desfalcado la economía de ambos países y viviera en Venezuela declarando en contra de las autoridades italianas o españolas? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Te pregunto yo. No sé, te pregunto a ti. Bueno, mínimo armaría un escándalo internacional, ruedas de prensa permanentes para que Venezuela extraditase a ese italiano o a ese español. Bueno, es lo que estamos pidiéndole nosotros a las autoridades de Estados Unidos, de España, Italia, que tengan en su territorio prófugos corruptos Terminamos el programa. Muchas gracias por la oportunidad. Y estos libros. Bueno, vamos a seguir escribiendo. ¿Lo está vendiendo? Sí, bueno, fíjate, a $2. Este libro cuesta $2. ¿Sí? Y en un paisaje boreal cuesta $3. Bueno. ¿Qué te quiero decir con eso? Que Venezuela subsidia. No, para nada. Venezuela subsidia. Esos libros en Colombia o en cualquier otro país pueden costar de $30 a $40. Yo creo que es bien importante lo que está haciendo Venezuela. Y ha vendido mucho. Hoy domingo, fíjate, está la Feria Internacional del Libro clausurándose en Caracas, pero va a recorrer toda Venezuela. Bueno. Nosotros iremos a Falcón. Éxito, pues. Falcón, Zulia, Lara, etcétera. Espero que lo venda todo. Espera que lo venda todo. ¿Cuánto le Bueno, el primero se agotó, oíste, un paisaje boreal, y se reimprimió este año. Gracias, Tarek William Saab, fiscal general de la República. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo. Y en el recuerdo de que tú me entrevistaste a mí a finales de los años 80, principios de los 90, en la redacción de un diario llamado El Universal. Sí, claro. ¿Tú te acuerdas de eso? Comenzamos entrevistándote, estabas allí tú, muchacho, y yo también. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, amigos televidentes.